Un estudio elaborado por la Cámara Chilena de la Construcción reveló el impacto que la pandemia y también el estallido social tuvieron en la población. Por ejemplo, solo un dato, un 23% de los encuestados aseguró que su bienestar disminuyó tras estos eventos. Profundizamos en estos resultados junto al gerente de estudios de la Cámara Chilena de la Construcción, Nicolás León. Nicolás, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Gracias, Nicolás. Encantado de estar con ustedes. Primero que todo, para entenderlo bien, ¿qué aborda y cuál es el objetivo de este estudio? Este estudio lo que pretendió hacer es hacer una medición ex ante, o sea, comparar información ex ante y ex post de dos grandes shocks que tuvimos, no solamente en la ciudad de Santiago, sino que se dieron a nivel de todo el país, incluso algunos a nivel global, como es la pandemia, ¿no? Ujú. Estos shocks tuvieron variaciones en ciertos fenómenos socioeconómicos, como la inseguridad, como la pobreza, la menor construcción, incluso también en el comercio, digamos, ¿no? Cómo bajaron la cortina de muchos comercios que nosotros vimos en distintas comunas y por lo tanto tuvo una afectación en el bienestar urbano de ciertas comunas especialmente. Aunque sean problemas nacionales, se alocaron en la ciudad en distintos lugares y lo que intentamos es medir exactamente cómo se dieron esos cambios y digamos cuál fue el impacto que tuvo en el bienestar urbano. Ahora, me imagino que de los dos hitos, digamos, con tiempos distintos, por supuesto, pero bastante extensos, lo que tiene que ver con el estallido social primero y luego con la pandemia tienen elementos o factores distintos, pero que tienen resultados iguales, hay que entenderlo así. Sí, efectivamente, en este caso los medimos en su conjunto porque utilizamos fuentes públicas, más que encuestas, es la información que nos provee la encuesta CACEN, también la propia información de, por ejemplo, las patentes municipales, cuánto fue la recaudación que tuvieron los distintos municipios, eso te demuestra si aumentó o no el comercio, o, por ejemplo, los permisos de edificación, que también te dan una señal de si es que se desarrollaron nuevos proyectos o se van a desarrollar nuevos proyectos en esas comunas. Entonces, comparándolo con la medición ex ante versus ex post, tenemos una mirada muy clara de cómo fueron evolucionando estos factores socioeconómicos y, por lo tanto, el impacto que tuvo en el bienestar urbano de las familias que habitan en esas comunas. Profundicemos en algunos puntos, lo que tiene que ver con la inseguridad. ¿Cómo afectó estos dos hechos, digamos, o dos instancias de tiempo lo que tiene que ver con este punto? Sí, lo que se utiliza para medir la inseguridad es una pregunta que hace la encuesta CACEN y comparamos el resultado del 2017 con el 2022, que es el número de familias que presencian situaciones de inseguridad en torno a su vivienda, digamos. El número en total en la ciudad de Santiago aumentó en 191.000 familias nuevas que de alguna manera presencian inseguridad. Entonces, eso obviamente da una sensación importante. Y no solamente en algunas comunas, sino que casi en el 70% de las comunas de la ciudad de Santiago, en 22 comunas de las 34 tuvieron este aumento. Obviamente hay algunas que aumentan más y unas que aumentan menos. Si uno mira, de hecho, el promedio, Maipú, Santiago, Recoleta, Independencia, Quilicura, Pudahuel y San Miguel son aquellas que suman más en promedio, digamos, ¿no? Y hay otras que independiente que están más bajo el promedio, tuvieron alzas muy relevantes comparadas con ellas mismas, es decir, porcentualmente fueron muy relevantes. Por ejemplo, el caso de Lo Barnechea o San Miguel, y bueno, y también Independencia y Maipú, que aunque están en número alto, pero también porcentualmente muy alto, y más que duplicaron las familias que de alguna manera se sienten inseguras. Y eso es algo que nos tiene que preocupar. Ujú. Ahora, lo que tiene que ver con la pobreza. Aquí hay un aspecto económico, pero que tiene mucho que ver también con, y me imagino, fuertemente marcado por lo que fueron los confinamientos en la pandemia, ¿no? Exactamente, uno ve los grandes confinamientos, independiente de la ayuda estatal que se entregó, e incluso el efecto que pueden haber tenido los retiros. Lo cierto es que hay 66.000 familias más, digamos, en total que crecieron en situación de pobreza multidimensional. Esto también es un dato que nos entrega la encuesta CACEN, que independiente que a nivel nacional puedan haber bajado los números de pobreza multidimensional, cuando uno ve la cantidad de familias y cómo están alocadas, el aumento fueron de 66.000 y eso están en 50% de las comunas de Santiago, digamos, ¿no? Y aquellas que aumentan más que sobre el promedio son Maipú, Estación Central, Santiago, Independencia, Quilicura, San Joaquín y La Granja. Este punto en particular, ustedes dentro de los resultados lo ven, como tú decías, desde lo multidimensional, que va más allá del ingreso o desde el factor ingreso para medirlo.
No, no, se utiliza aquí la pobreza multidimensional, que también considera el factor ingreso, También, digamos, ¿no? claro. Pero es una medición un poco más amplia que utiliza la encuesta CACEN. Que es bien importante. Hace un par de años solamente la encuesta CACEN está incorporando, tiene incorporado, digamos, esta medición multidimensional que va más allá de lo que gana la familia o el ingreso que llega a la familia, sino en el entorno. O sea, puede haber un ingreso que no varíe eventualmente, pero sí las condiciones de habitabilidad que se da en una comunidad pueden ir decreciendo y eso va generando una situación de cercanía o de pobreza al fin y al cabo. Exacto, y también tiene un impacto finalmente en el bienestar urbano, porque, por ejemplo, en inseguridad es bastante lógico, en la medida que aumenta la inseguridad, las personas tienden a retirarse del espacio urbano Claro. y a recluirse en sus espacios privados, digamos, y eso es muy malo para las ciudades en general. Y en el caso del aumento de la pobreza, lo que hace es que normalmente tienen menores recursos para el mantenimiento de la infraestructura pública, que es tan relevante para que las ciudades mantengan un estándar. Y ahora si miramos los efectos más bien en los temas más económicos, que podría ser construcción y comercio, los ¿Mm? efectos son sobre todo el acceso a servicios y a viviendas y también a bienes y servicios que permitan empleos formales en la propia comuna, ¿no? Entonces, también son especialmente relevantes. Claro, y en ese punto ustedes van viendo lo que tiene que ver con, lo mencionaba al comienzo Nicolás, los permisos de construcción y la baja que se dio en los permisos de construcción, que es un dato que tienen los propios municipios, digamos, y uno puede ir viendo cuál es menos, cuál es más. Esto no es solamente lo que uno pensaría rápidamente, viviendas, sino también comercio, strip center, que ha sido un fenómeno que se ha dado en los últimos años, que me imagino también por la pandemia y el estallido social tuvo cambios. Exacto, si uno compara los 3 años previos, de hecho, es decir, del 2017 al 2019, versus los 3 años posteriores, del 2020 al 2022, la cantidad de permisos de edificación disminuye en 836 proyectos menos en la ciudad de Santiago. Ya. Es un número relevante, ¿no? Y eso también se concentra en algunas comunas por sobre otras, digamos, el caso de Santiago, el caso de Ñuñoa, La Cisterna, Maipú nuevamente, Estación Central, incluso Vitacura y Macul, que tienen baja sobre el promedio en la cantidad de proyectos. Ujú. Ahora, ¿ustedes cómo ven? Porque el dato es bien, bien importante mencionarlo. 1.600.000 personas en Santiago ven deteriorada su calidad de vida. ¿Qué se puede hacer al respecto? Ya analizado los fenómenos, analizado el ex ante y ahora viendo lo que puede ser el posterior, digamos, hacia adelante. Sí, solo déjame comentar el último dato que es el de las patentes municipales, que Ah, es también perfecto. muy decidor, Sí, digamos, claro. ¿no? Que de hecho en la ciudad de Santiago el número de patentes comerciales, de hecho municipales, los que pagan fueron 80.000 millones menos, digamos, ¿no? Y eso para las municipalidades es muy relevante desde el punto de vista de los recursos que recaudan, pero Sí, claro. también del comercio que existe, digamos, ¿no? Muchos comercios que cerraron la cortina, digamos, y que en el fondo demuestran que hay menos empleo local y es bien relevante y eso también está en ciertas comunas por sobre otras. Y ahora cruzando estos cuatro factores es justamente lo que tú dices, Nicolás, ¿no? Hay 5 comunas que de alguna manera se ven afectados por los cuatro fenómenos, ¿no? Esas comunas, bueno, son Santiago Centro, Independencia, Estación Central, Maipú y Macul. Pero si a uno le suma aquellas comunas que fueron afectadas al menos por 3 de estos efectos, ahí sumamos ya 18 en total, es decir, 13 más que esas 5 que están de hecho contiguas. Entonces es más bien el sector céntrico de la ciudad Claro. hacia el sur poniente el que se ve especialmente afectado por estos fenómenos y como tú bien decías al principio, es casi un cuarto de la población total de Santiago, el 23% que se ve afectada de alguna manera con este cambio en el impacto, o sea, en el bienestar urbano, ¿no? ¿Y cómo revertirlo? Que es la segunda parte de tu pregunta. Bueno, acá hay muy buenos ejemplos, digamos, de lo que se puede hacer. Hay estrategias urbanas muy simples, pero lo importante es pensar el problema en su conjunto. Si uno aborda solamente el tema vivienda o solamente el tema inseguridad o solamente el tema comercio, el problema no se revierte, digamos, y Claro. hay que Porque los pensar mismos en problemas están soluciones. conectados uno de otro, finalmente. Exactamente, exactamente. Entonces, y acá hay estrategias que se han implementado en muchas ciudades del mundo, digamos, para prevenir el delito, por ejemplo, tiene que ver con el diseño del espacio público, con estrategias de urbanismo táctico, aumentar la accesibilidad de la vivienda. Bueno, ahí hemos hablado, por ejemplo, la densificación en torno a los ejes de transporte, la inversión también en transporte, en bienestar urbano, en parques, y a veces son pequeñas intervenciones. Veíamos hoy día en la mañana también en la conferencia de ciudad el caso de Detroit, que en 10 años revierte rápidamente el bienestar urbano de la ciudad. Bueno, y ahí hay muy buena información que yo creo que puede ser útil
para este momento que estamos Ujú. justamente entrando en las campañas municipales, digamos, ¿no? Claro. Entonces, buenas ideas pueden ser interesantes para A eso. generar mayor desarrollo para los Como vecinos, Cámara, ¿qué ¿no? destacan o qué medidas destacan que se aplicaron en el ejemplo de Detroit? Bueno, hay una serie de temas asociados a intervenciones que comentaba recién, de espacio público, pero también de la apropiación también de esos espacios por parte de las comunidades, ¿no? Es Ya. muy relevante que esos parques se mantengan bien, incluso a veces no solamente la generación del parque, sino que de los programas, por ejemplo, que se pueden utilizar, que la comunidad los empiece a utilizar de mayor fuerza. A veces, más que, por ejemplo, poner más carabineros o más seguridad, lo que se requiere es, por ejemplo, tener personas utilizando el parque Sí. más fuertemente, Lo que se ha digamos, dicho ¿no? mucho de recuperar los espacios públicos en distintas comunas, no solamente Exactamente. de Santiago, sino alrededor del país. Y esto pensarlo en conjunto, por ejemplo, con el fortalecimiento de ciertos barrios comerciales, el desarrollo de subcentros, de servicios públicos en algunos casos que atraen también servicios privados, también la inversión en ciudad, cómo eso puede ayudar, el mobiliario urbano propiamente tal, el mantenimiento de las áreas en general, son buenas respuestas, pero insisto, tienen que pensarse en su conjunto y ojalá en sectores específicos, que la ciudadanía vea la mejora de su entorno, genera un efecto Mm. de contagio hacia los alrededor de la ciudad y eso mejora sin duda el bienestar y la calidad de vida de las personas. Ahora, como otro elemento te lo pregunto, se me ocurre ahora, lo que es la extensión del metro, ¿tiene un impacto positivo dentro de todo esto que estamos conversando? Sin duda, efectivamente lo ha tenido en el tiempo también, pero ojo que estas 5 comunas que conversábamos hace un minuto atrás concentran hoy día el 33% de las estaciones de metro, digamos. O Claro, sea, son comunas que que ya ya tienen tienen metro. una infraestructura, de hecho, concentran el 22% del alumbrado público, el 36% de la oferta inmobiliaria, el 26% de los servicios públicos, o sea, son comunas bien dotadas en general, de toda la región metropolitana. Entonces, pareciera que lo que hay que hacer es, insisto, es aplicar quizás proyectos más asociados, por ejemplo, pienso en el proyecto Nueva Alameda, digamos, que ha promovido con mucha fuerza el gobernador regional, que de hecho va a tocar varias de estas comunas. Ese tipo de proyectos son relevantes insisto, tratar de revertir esta tendencia. Nicolás León, gerente de estudios de la Cámara Chilena de la Construcción, nuevamente gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Nicolás, que esté muy bien. Gracias a usted, encantado, como Nos vemos, siempre. chao.